libro de Crónicas, capítulo 12, vamos a leer desde el versículo 22 en adelante. Primera de Crónicas, capítulo 12, versículos 22 en adelante. ¿Ya lo tienen todos? ¿Por qué no nos ponemos de pie? Acuérdense que debemos de honrar la palabra del Señor. Y dice la palabra del Señor, dice: porque entonces todos los días venía ayuda a David hasta hacerse un gran ejército como ejército de Dios. Y este es el número de los principales que estaban listos para la guerra. ¿Para qué estaban listos? Dice: y vinieron a David en Hebrón para traspasarle el reino de Saúl conforme a la palabra de Jehová. De los hijos de Judá que traían escudo y lanza, 6,800 listos para la guerra. De los hijos de Simeón, 7,100 hombres valientes y esforzados para la guerra. De los hijos de Leví, 4,600. Asimismo Joaida, príncipe de los del linaje de Aarón, y con él 3,600. Y Sadoc, joven valiente y esforzado, con 22 de los principales de la casa de su padre. De los hijos de Benjamín, hermanos de Saúl, 3,000, porque hasta entonces muchos de ellos se mantenían fieles a la casa de Saúl. De los hijos de Efraín, 20,800, muy valientes varones ilustres en la casa de sus padres. De la tribu de Manasés, 18,000, los cuales fueron tomados por lista para venir a poner a David por rey. Y de los hijos de Isaacar, y hasta este versículo vamos a terminar, y de los hijos de Isaacar, 200 principales, entendidos en los tiempos y que sabían lo que Israel debía hacer, cuyo dicho seguían todos sus hermanos. ¿Pueden tomar asiento, por favor? Nosotros entendemos, como hijos de Dios, que estamos pasando por momentos críticos. Y cuando hablamos de momentos críticos, son momentos espirituales en donde lo bueno de Dios, o lo que Dios nos ha enseñado a través de todos estos siglos, el mundo y el sistema del mundo está con la tarea precisamente de que nosotros nos olvidemos, de que nosotros los hagamos a un lado. Y lo que está haciendo el mundo es adoctrinar precisamente a este mundo de una manera en que cada uno de nosotros no entendamos o no podamos comprender quién es Dios. Y muchas veces eso se da desde los principios básicos que se dan en las escuelas. Desafortunadamente, hoy en día el sistema que se maneja en este mundo, en las escuelas, te lleva o te está tratando de llevar a una falta de conocimiento de Dios y a una falta de entendimiento de costumbres humanas, de tradiciones humanas, que eso lo que van a provocar es que los hombres ya no busquen a Dios, sino que los hombres busquen sus propios beneficios. Y eso es lo que está buscando el mundo constantemente. Por eso nosotros decimos que el regreso de nuestro Señor Jesucristo está cerca, que el regreso de nuestro Señor Jesucristo está cada día más a la puerta. ¿Por qué? Porque el sistema del mundo es algo que dice la palabra del Señor, que las tinieblas cubrirán toda la tierra. ¿Y qué implica tinieblas? Una falta de conocimiento de Dios. Pero dice que la gloria de Jehová resplandecerá sobre sus hijos, sobre sus ungidos, sobre su iglesia. Y eso es lo que nosotros debemos de entender. Aunque el mundo y el sistema del mundo esté tratando de adoctrinarnos. ¿Y qué es el adoctrinamiento? Es enseñanza que nos están impartiendo, ¿sí?, desde muchos flancos o puntos estratégicos, para que nosotros, nuestro razonamiento, nuestro entendimiento esté separado del Dios vivo. Pero nosotros como iglesia, como ministros, como hijos de Dios, tenemos la tarea de que la gloria de Dios sea extendida en toda la tierra. Y cuando hablamos de la gloria de Dios, específicamente hablamos del carácter de Dios. Entonces, ¿cómo es que la gloria de Dios se empieza a expandir por toda la tierra? A través de que nosotros como hijos de Dios, busquemos esa santidad, y a través de esa santidad, esa gloria, ese carácter de Dios se ha reproducido en nosotros, y a través de nosotros se ha
expandida su gloria a través de su Espíritu, a través de su palabra. Nosotros somos el instrumento para que la gloria de Dios, el carácter de Dios, la imagen de Dios sea manifiesta en todas las naciones. Voltea con tu vecino y dile: tienes una tarea, y es que muestres la gloria de Dios. Díselo así: que muestres la gloria de Dios a través de tu vida. Pero díselo, no me voltees a ver a mí. Te estoy diciendo que voltees a ver a tu vecino. O sea, parece que todos me están diciendo a mí. Digo, todos contra el pastor. No, pues no. Pero la tarea es de cada uno de nosotros. No es de unos cuantos, es de toda la iglesia, ¿sí? Y lo que quiero compartirte el día de hoy, no quiero tardarme mucho, sí, ya sé que siempre les digo no me quiero tardar mucho, pero es precisamente sobre el último versículo que leímos la semana pasada. Si mal no recuerdo, el apóstol estuvo hablando acerca de una unción específica que Dios. ¿Cuál era la unción? La unción de José, precisamente, una unción que determina bendición. Pero también uno de los puntos, cuando el apóstol estaba predicando esa parte, de repente en el momento de la prédica a mí se me vino este nombre, Isacar. Y todos los que han leído la palabra de Dios entienden quién es Isacar. Isacar era uno de los hijos de Jacob, también era otro de los hijos de Jacob. Dice que la palabra que Dios, ahora sí que Jacob antes de morir llama a todos sus hijos, como lo dijo el apóstol, ¿no? Y empieza a hacer una declaración profética y una declaración de bendición. Pero cuando nosotros vemos la declaración de bendición, no la vamos a ver ahorita, la vamos a ver un poquito más adelante, vemos algunas características que Dios maneja sobre Isacar. Cada uno de tus hijos, cada uno de nuestros hijos, si tenemos 2 o 3 hijos, tienen características diferentes, no son iguales y no se pueden tratar de la misma forma. Cada uno tiene una forma de tratarlos, ¿sí? Tiene una forma en la cual él tiene una tarea, cada hijo tiene una tarea específica. Y cada uno de tus hijos, cuando tú los bendigas, tienes que pedirle mucha sabiduría y revelación al Espíritu Santo para saber exactamente qué declararles, porque esa bendición es una declaración profética sobre tus hijos para que cumplan con el propósito, con la tarea asignada. No en ese momento, sino es una tarea asignada desde antes de la creación de la tierra, lo dice la palabra del Señor, ¿sí? Entonces tú tienes que tener revelación específica de lo que Dios va a hacer con tus hijos. Tienes que hacer esa declaración. Jacob los llama a cada uno de sus hijos y los bendice. Y hay una declaración que dice precisamente, me voy a saltar un poquito, en Génesis capítulo 49, en el versículo 14, cuando hace esa declaración sobre Isacar. Me voy a adelantar un poquito, pero ahorita vamos a regresar. Y cuando habla sobre Isacar, le dice Isacar. Y después hace una declaración que tú dirías, pues te está llamando burro. No, le dice Isacar, capítulo 49, versículo 14, dice Isacar, asno fuerte, que se recuesta entre los apriscos, y vio que el descanso era bueno y que la tierra era deleitosa, y bajó su hombro para llevar y sirvió en tributo. Y cuando nosotros empezamos a leer, dices, ¿tú en algún determinado momento compararías a tu hijo con un asno? Bueno, solamente si lo quieres maldecir muchas veces, ¿no? Y muchas veces les hemos dicho asnos o burros a nuestros hijos. Tú sin darte cuenta o dándote cuenta, muchas veces has declarado de una manera incorrecta sobre tus hijos. Le has dicho necio, le has dicho burro, le has dicho inconstante, le has dicho falto de entendimiento. Y lo que tú estás haciendo es haciendo una declaración profética de una manera equivocada sobre tu hijo. Porque acuérdate, la bendición es la base que tú estás colocando sobre tu hijo para impulsarlo. ¿A dónde lo vas a impulsar? ¿Cuál es el propósito que tú quieres para tu hijo? Yo me imagino que como padres, todos los padres buscamos la bendición para nuestros hijos, ¿no? ¿Cierto o no es cierto? Entonces, cuando tú estás declarando de una manera incorrecta, estás poniendo un fundamento que no va a permitir que tu hijo logre llegar a la meta que Dios ha establecido para él.
Entonces, cuando tú declares sobre tu hijo, lo que tienes que pedirle al Señor es revelación para entender. O sea, a lo mejor no es muy bueno para las matemáticas, pero eso no significa que sea un ignorante. A lo mejor no es muy bueno para el español, pero eso no significa que sea un ignorante. Pero tú en el momento que tú ves que te saca 6 y que te saca 5, y tú en ese momento le dices, eres un burro, tú estás declarando sobre toda su vida. Tú estás diciéndole, él está empezando a comprender que no sirve, que él no sirve para la escuela, que él no tiene entendimiento para poder desarrollar y terminar una carrera. Eso es lo que tú le estás declarando. Le estás diciendo que es un burro en las matemáticas, o que es un burro en el español, o que es un burro en esto. Le estás declarando sobre su vida y le estás poniendo un fundamento sobre el cual él va a empezar a construir de una manera equivocada. ¿Sí? Es lo que tenemos que entender. Pero aquí la palabra de Dios nos habla sobre Isaacar. Isaacar, Dios, su padre le declara, le dice, eres un asno fuerte. Pero ahora tenemos que empezar a ver cómo es que desglosar qué es lo que estaba hablando sobre la vida de Isaacar, que eso es lo que vamos a ver más adelante. Pero quiero ir al versículo 32 de Primera de Crónicas, capítulo 12. Y esto es aquí, dice, de los hijos de Isaacar. David está entrando en una nueva etapa. Dios le había declarado 20 años atrás que él iba a ser el rey de Israel. Pero no sucede en ese momento. ¿Por qué? Porque existía un rey en esos momentos. ¿Quién era? Saúl. David, entendiendo que Dios había puesto a Saúl, él dice, yo no voy a usurpar un lugar que no me corresponde porque no es mi tiempo. No es mi tiempo. Yo no puedo tomar un lugar que no me corresponde si no es mi tiempo, si no es mi temporada. Dios me va a bendecir cuando sea mi tiempo, cuando sea mi temporada. Mientras que no sea mi temporada, ¿qué es lo que tendría que estar haciendo yo? Preparándome. Si Dios me ha llamado a alguna tarea, pero no estoy capacitado para ese momento, no tendría que apresurar los tiempos, sino lo que tendría que hacer es prepararme para llegar a ese momento para el cual Dios me está llamando. Entonces, ¿qué es lo que hace? Dios le llama en ese momento. Dios empieza a hablarle a David y le dice, lo constituye ya como rey porque Saúl ha muerto. Entonces, como el rey ha muerto en ese momento, entiende David que es el tiempo. ¿Y qué es lo que hace? Dios trae a los profetas para declarar a David como rey. Pero dice que van a entrar en una guerra y Dios tiene que llamar a todo el ejército. Pero antes el ejército seguía y obedecía a un rey que era Saúl. Pero ahora el ejército entienden, bueno, no todos entienden porque dice que de la tribu de Saúl, de la familia de Saúl, no todos entendían eso y nada más cierto número de ejército de Saúl va con David, porque no entendían todos los demás que era el tiempo de David. Pero empieza a hablarles y le dice, de la tribu de tal vienen tantos, y de la tribu de tal vienen tantos, y de la tribu de tal tienen tantos. E incluso vienen de la tribu de Leví. ¿Y quién era Leví? Leví era el sacerdocio. Los levitas, eran los que tenían que servir dentro del templo. Pero aún así, dice la palabra, que había un remanente de Leví que estaban siendo preparados para la guerra. Esto lo vemos ahora en un contexto espiritual, es que Dios nos llama a nosotros como hijos de Dios para orar, para interceder, pero también nos va a llevar a un determinado momento en que nosotros tenemos que pelear, pero no pelear en lo físico, sino pelear en lo espiritual, porque las batallas no se ganan en lo físico, se ganan en lo espiritual. Entonces Dios nos está hablando a través de la tribu de Leví que ellos habían sido encomendados para el servicio en el templo, pero también una parte había sido encomendada para ir a la guerra, también esa parte. Pero bueno, les está hablando, estamos viendo esta parte, pero cuando llega Isaacar, le dice algo que hace tiempo me llamó la atención. Dice, de los hijos de Isaacar, 200. Mientras que los otros mandaban 6,000, mandaban 13,000, mandaban 20,000, de repente llega Isaacar y dice, mandan a 200 hombres. Pero ¿cuál era la característica de estos hombres? Dice aquí, 200 principales, no eran cualquier persona. A los hombres que mandan no eran personas que estaban preparadas específicamente para la guerra cuerpo a cuerpo, sino dice, eran hombres principales. ¿Qué entendemos por esto? Eran príncipes, eran hombres que estaban al frente de esa tribu de Isaacar.
Es lo que le está diciendo, eran hombres entendidos. Dice aquí, entendidos en los tiempos. O sea, tú vas a prepararte para la guerra y tú dices, pues yo lo que necesito son hombres que estén preparados para ir y combatir, ¿no? Pero también dentro de la guerra entendemos que no todo se gana en la lucha, sino que muchas cosas se ganan con el entendimiento. Y lo que está diciendo aquí dice, de los hijos de Isaacar 200 principales, entendidos en los tiempos y que sabían lo que Israel debía de hacer. Yo te pregunto a ti, cuando tú tienes una dificultad en tu casa, algo que a lo mejor es un gigante para ti, ¿tú tienes ese entendimiento para saber qué es lo que tienes que hacer? Dice la palabra que ellos eran entendidos y ellos sabían, antes de que Israel lo hiciera, antes de que salieran a la batalla o antes de que tomaran una decisión, ellos sabían qué era lo que se tenía que hacer. ¿Sí? Dice, cuyo dicho, fíjense lo que dice aquí, cuyo dicho seguían todos sus hermanos. Aquí ellos eran principales, príncipes, que tenían un entendimiento en lo espiritual de lo que iba a suceder. Y dice la palabra que cuando el pueblo de Israel quería consultar algo acerca de Dios, el pueblo de Israel de las diferentes, ¿qué era lo que hacían? Subían hasta el monte donde estaban los de Isaacar para poder consultarlos. Cuando nosotros entendemos, dice, subían. Cuando nosotros vamos a buscar a Dios no lo buscamos por debajo, a Dios no lo buscamos en el mismo nivel. Nosotros debemos de entender que para buscar a Dios nosotros tenemos que subir. ¿Y cómo subes tú? ¿Cómo subimos? Porque cuando nosotros decimos, muchas veces decimos, es que Dios está allá y yo estoy acá. Y hacemos a Dios como si estuviera muy lejos, ¿no? O sea, le decimos a la gente, es que Dios está sentado en su trono y yo estoy aquí. Sí, pero la palabra de Dios dice que entremos con acción de gracias. Fíjate, una forma de poder subir y entrar delante de la presencia de Dios, dice, entrad con acción de gracias delante del trono de Dios. Entonces, una de las formas en las que yo puedo subir y entrar delante de su presencia es agradeciéndole. Cuando yo soy agradecido por las cosas que Dios me ha dado, no por las cosas que no tengo, porque las quejas vienen cuando tú no tienes algo que tú deseas. Regularmente siempre nos quejamos de lo que no tenemos, ¿cierto o no es cierto? No tienes novia y te quejas. No tienes hijos y te quejas. No tienes trabajo y te quejas. ¿Sí? Tu esposa, tu esposo no han cambiado y te quejas. ¿No? Tus hijos son así y te quejas. ¿Por qué? Porque tú estás viendo lo que no has obtenido. Pero cuando tú entiendes que lo que tienes es algo que Dios te ha dado, entonces en ese momento eres agradecido. Y cuando eres agradecido, subes delante de la presencia de Dios. Y entonces en ese momento entras delante del trono de la gracia. ¿Qué es la gracia? Alguien que me conteste, no me dejen aquí hablando solito. Es un regalo, la gracia es un regalo que Dios te da aunque tú no lo merezcas. La gracia es un regalo que Dios te da. Entonces, cuando tú entras delante del trono de la gracia y tú entras porque eres agradecido, ¿qué es lo que hace Dios? Dice, este me busca no por lo que le falta, sino me agradece por lo que le he dado. Y entonces dice Dios, en ese momento, yo muchas veces me he imaginado a Dios, he pensado a Dios así de esa manera que te dice, ¿qué quieres? ¿Qué quieres que yo haga por ti? Y es lo mismo que vemos precisamente con el ejemplo de Marta y de María. ¿Se acuerdan de Marta y de María? Su hermana, pero no les dijo cuándo.
Llega 4 días después, ya estaba muerto Lázaro, ya estaba muerto cuando regresa el Señor Jesucristo. Y en esos momentos están en la casa Marta y María y van y le dicen: el Señor está aquí. Y sale corriendo María, hecha como rayos, salió como rayos, ¡fum! Pero llega Marta y no llega con la actitud correcta. Llega con una actitud precisamente quejándose. Se empieza a quejar: Señor, si tú hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto, pero eres un desconsiderado. Te fuimos a hablar y tú no hiciste caso. Casi le estaba diciendo eso. ¿Y qué hace el Señor Jesús? Ni se inmuta, no dice nada. Pero en eso regresa alguien más y le dice a María: el maestro está aquí. Y sale corriendo María. Y sale con una actitud diferente, porque ella lo que hace es postrarse. Cuando tú te postras, es un reconocimiento de la grandeza de Dios. Y ella lo que está haciendo con su actitud antes de hablar es postrarse para reconocer la grandeza, para reconocer quién era Él, desde la actitud. Y le dice llorando, reconociéndolo: Señor, las mismas palabras que Marta, pero con una actitud diferente. Le dice: Señor, yo sé que si tú hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. Y en esos momentos, por eso dice, entra con acción de gracias delante del trono. Dice que en ese momento el Señor Jesús, su corazón fue conmovido y le dijo automáticamente: ¿dónde le pusieron? ¿Dónde le pusieron? Entonces, cuando tú entiendes cómo entramos delante de la presencia del Señor, ahí es una de las llaves que tenemos cuando somos agradecidos. La otra es cuando nosotros reconocemos, estamos en una problemática, empezamos a reconocer que Él es el único que puede ayudarnos en esas situaciones. Y empiezas a dar ese reconocimiento: Señor, yo sé que no puedo, pero tú lo puedes en mí. Yo sé que yo no puedo ser transformado, que mi carne va en contra de lo espiritual, lo sé claramente. Es como decía el apóstol Pablo: cuando yo reconozco que soy débil, entonces Él se fortalece en mí. Entonces, cuando yo reconozco que yo no puedo transformar algo en mi vida, en ese momento llega el Espíritu y me dice: voy a hacerlo por ti, voy a transformar, voy a hacer. Pero eso es lo que nosotros vamos a lograr cuando nosotros buscamos en la intimidad a Jesús. Por eso ayer que le decía a este papá, le decía: lo que Dios busca es que tú seas santo. Y me dice: ¿santo? Sí. Le digo: no tengas la idea como nos lo han dicho allá afuera, que santo es alguien que está en una imagen y que hace milagros. No, la palabra santo quiere decir apartados para Dios. Entonces le decía yo: cuando tú eres apartado para Dios, cuando tú has decidido entregar tu vida a Cristo, en ese momento te constituyes en un santo. Y si tú empiezas a buscar al Señor a través de la oración, a través de la palabra, esa búsqueda va a empezar a producir una santidad que tú ni siquiera por inercia estás buscando. Tú lo que estás haciendo es buscarlo a Él. Y lo que Él va a empezar a hacer en retribución es buscar que tú seas santo, que tú empieces a ser parecido a Él, que la imagen y semejanza del Dios vivo se empiece a producir en tu vida. ¿Y qué estás haciendo? No estás haciendo esfuerzo, lo que estás haciendo es buscarlo a Él. Si tú quieres que tu vida sea transformada, lo que tienes que hacer es buscarlo a Él. Porque muchas veces nosotros lo queremos hacer en nuestras fuerzas y no podemos lograrlo porque lo queremos hacer a nuestra manera. Pero cuando tú reconoces que Él es el que puede cambiarlo todo y lo empiezas a buscar, es cuando empieza a haber esa transformación que ni siquiera tú muchas veces te das cuenta. Yo les he dicho y muchas veces los he comentado: yo tenía problemas de alcoholismo antes de llegar al Señor. Llevaba 4 años metido en el alcoholismo, me la pasaba tomando de lunes a viernes, solamente descansaba sábado y domingo. O sea, yo era al revés. Todos iban a tomar los fines de semana, yo tomaba entre semana y nada más sábado y domingo descansaba, ¿no? Y regresaba el lunes y otra vez empezaba yo. Pero cuando yo me proponía, yo decía: ya no puedo seguir así. Dejaba 2 o 3 meses de tomar, pero pasaban esos 2 o 3 meses y volvía a recaer en lo mismo. ¿Cuándo surgió una transformación? Cuando el Señor me alcanzó
Y cuando me empecé a involucrar con él, a buscarlo, en ese momento pasan 3, 4, 5 meses de estar en el Señor y un día me doy cuenta. Digo, ya llevo 3, 4 meses sin tomar. ¿Qué sucedió? Porque antes no podía y ahora sí puedo. Y es lo que produce Dios. Cuando tú lo buscas, lo que para ti es imposible, para Él es posible. Y entonces entendemos, Dios, Jacob ora por su hijo, por Isaacar. Y le dice, eres un asno, pero le dice, eres un asno fuerte. Tampoco eres así como que, ya no, de esa parte, ¿no? Eres un asno, pero eres un asno fuerte. Pero empieza a hacerle una declaración. Pero muchas veces se tomaba a Isaacar como un hombre, como una tribu que solamente estaba preparada para la guerra. Y no es malo. Estaban como pueblo para ir a pelear. Pero hay algo que sucede. Hay algo que sucede en la vida precisamente de Isaacar, de la tribu de Isaacar. Bueno, voy a describirles qué es lo que significa cada una de las partes cuando Jacob bendice a Isaacar. Dice, el asno fuerte. Jacob compara a Isaacar con un animal robusto, capaz de soportar mucho peso. O sea, le está diciendo, tú vas a ser bueno para el trabajo duro. Tú vas a trabajar en cosas en las cuales pues, van a ser duras, ¿no? En esa parte, en parte de. También le dice, la tribu vio que el lugar de descanso era algo bueno y la tierra agradable. Era amor por el reposo. Muchas veces ustedes se han dado cuenta que cuando Dios te habla, para que tú puedas estar confiado en Él, te dice reposa. Muchas veces te dice, estad quietos y conozcan que yo soy Dios. Ojo, no le estoy diciendo que no haga nada, Cada rato van a decir, el pastor me dijo que no hiciera nada, no voy a ir a trabajar, el Señor me va a bendecir. No. Pero te dice que cuando estás en una situación adversa, te dice el Señor, reposa. Porque en el reposo es donde Dios te va a hablar. No te va a hablar cuando tú estás angustiado, cuando tú estás desesperado. Porque cuando tú estás angustiado, estás lleno de tantas cosas en tu mente que no te dejan ver claramente lo que Dios quiere hacer. Y eso lo vemos precisamente con Elías. ¿Se acuerdan de Elías? Él sale huyendo porque lo quieren matar, los Baales. Se va a una cueva arriba de una montaña. Dice que de repente vino un terremoto fuerte, sacudió toda la tierra y dice, y ahí no estaba Dios. Después vino un viento fuerte y estuvo ahí y dice, y ahí no estaba Dios. Y de repente vino un silbido apacible. Un silbido apacible y dice, y ahí estaba Dios. Cuando tú llegas y te reposas delante de la presencia de Dios, es cuando Dios te dice, ok, ya no estás lleno de tus pensamientos, ahora sí te puedo hablar. Ahora sí te puedo hablar y puedo decirte qué es lo que tienes que hacer. Entonces dice, bueno, entendía, ¿no? Esta parte, pero bueno, trabajos forzados, dice, por buscar la comodidad de la tierra, la profecía indica que dobló su hombro para cargar y terminó sujeto a tribus o a trabajos muy pesados. Muchas veces era lo que hacían, entendían esa parte, pero muchas lo verían como una maldición en lugar de una bendición. Pero hay algo que alguien en tu vida, en la cuestión de autoridad, cuando alguien te maldice, para que esa maldición pueda ser deshecha, solamente puede ser deshecha por el mismo que te maldijo, que tiene esa autoridad, ¿sí? O por alguien que esté en ese mismo nivel de autoridad. Y aquí tiene que venir alguien para deshacer esa parte, esa situación, y ese hombre es Moisés. Moisés viene y hace una declaración, no nada más sobre Isaacar, sino sobre la vida de Zabulón. Deuteronomio capítulo 33, versículo 18. No lo busquen, dice. Moisés une a Isaacar con Zabulón, animándolo a alegrarse en sus salidas y prosperar en sus hogares, reconociendo su labor en la tierra. Muchas veces, si tú estás aquí, yo estoy aquí, es porque muchas veces nuestra vida no ha sido una vida perfecta, sino al contrario, hemos necesitado y necesitamos de Dios.
Y muchas de esas cosas, no le voy a echar la culpa a tus papás o no le voy a echar la culpa a alguien más, pero muchas veces fueron precisamente por alguien que te declaró de una manera equivocada. Tú lo tomaste como cierto y empezaste a caminar en tu vida de esa forma. Y eso empezó a producir, en lugar de bendición, maldición sobre tu vida. Pero cuando tú entiendes que necesitas a Dios, que Dios está sobre todos, y en el momento en que entregas tu vida a Cristo, esas maldiciones ¡pum!, se tienen que romper. Se tienen que romper. Y entonces cuando lo entiendes eso, Dios te pone debajo de una cobertura. Es un tema muy criticado en muchas cuestiones, pero la palabra de Dios nos habla de estar bajo cobertura. Y cuando nosotros nos ponemos bajo una cobertura en lo espiritual, esa cobertura en lo espiritual tiene la autoridad para que lo que te maldijeron, a través de esa autoridad, tú seas bendecido. Y es lo que sucede con Moisés. Jacob le bendice, pero le dice ciertas cosas, pero Moisés, que ni siquiera de la misma tribu, porque al final de cuentas, ¿de qué tribu pertenecía Moisés? De los levitas. Era un sacerdote. Y Moisés hace una declaración cambiando el destino profético de Isaacar. Cambiando ese destino profético. Entonces, cuando tú entiendes esto y alguien viene y es entendido en los tiempos, ahora voltea con tu hermano y dile: tú tienes que ser entendido en los tiempos. Dice: cuando tú eres entendido en los tiempos y ves al hombre o a la mujer que Dios está poniendo bajo tu cobertura y tienes entendimiento en lo espiritual, lo que tú tienes que hacer es una declaración que rompa en lo espiritual con las maldiciones. Porque para eso está la iglesia. Dios nos ha puesto para bendecir y no para maldecir. Dios nos ha puesto para llevar la gloria del Señor a todas las naciones. Entonces, nosotros como iglesia, ¿qué es lo que tendremos que hacer? Ir y predicar el evangelio, ir y enseñarles todas las cosas que Dios nos ha mostrado y nos ha enseñado a todos aquellos que necesitan de Cristo, así como alguien lo ha hecho en nosotros en algún determinado momento. Si yo estoy aquí es porque el Señor me ha discipulado, porque Dios ha puesto a muchos maestros y Dios ha puesto una cobertura que está sobre mí, y que esa cobertura, espero, ahorita le voy a decir al apóstol, que esté orando por mí y que me esté bendiciendo, ¿no? Que está orando por mí, me está bendiciendo. Y yo sé claramente que esa bendición, yo sé, y es algo que yo he entendido, que toda la bendición que recaiga sobre él, porque es mi autoridad, así se los digo, toda la bendición que caiga sobre él, yo tengo derecho. Y toda la bendición que caiga sobre los ministros, ustedes tienen derecho. Oh, no todos lo creyeron, pero bueno. Cuando tú entiendes eso, tú lo que estás pidiéndole, cuando tú estás viendo eso, esa bendición, tú empiezas a reclamarla en lo espiritual. Y esa bendición empieza a venir, pero también esa bendición tiene ahora sí que su responsabilidad, porque no nada más es de tomarla, ya no. ¿Cuál es la responsabilidad? Cuidarla, sembrarla, darle alimento, que crezca, que se fructifique, porque no nada más es para que te quedes en ese nivel, sino para que tú crezcas, seas bendición, des fruto, ¿sí? En esa parte. Bueno, entonces Dios hace una declaración, Moisés hace una declaración, y entonces en ese momento el destino de Isaacar cambia. Se pone una base, se coloca una base y le dice: tú trabajabas duramente, tú trabajabas esto, pero ahora hay algo que a través de Moisés está sucediendo. Ahora tú vas a ser un entendido en los tiempos. Tú vas a ser una tribu que vas a consultar a Dios, y Dios te va a hablar y te va a revelar lo que Él va a hacer. Y ahora lo que va a suceder es que las demás tribus, las demás familias te van a ir a consultar a ti. Porque las cosas que van a suceder ellos no saben, pero tú sí las sabes, y tú vas a declararles para que ellos sepan qué es lo que tienen que hacer. Voltea con tu hermano, voltea con tu hermana y dile: si tú eres entendido en los tiempos, díselo así: si tú eres entendido en los tiempos, muchos van a venirte a consultar a ti, porque van a querer conocer quién es Dios.
Van a querer conocer quién es Dios. Y eso lo van a hacer a través de ti. Obviamente es el Espíritu Santo operando en ti, ¿eh? No eres tú, es el Espíritu Santo operando en ti. No somos nosotros, ¿sí? Porque cuando luego vienen y dicen, le agradezco, pastor, a mí no me agradezcas, agradécele a Dios. Yo solamente soy un instrumento, gracias por el agradecimiento, pero con quien tienes que ir y ser agradecido es con Él, porque Él lo está haciendo, ¿ok? Y bueno, vamos a entrar en estos puntos. No sé cuánto tiempo llevo. Ay, no me voy a tardar mucho. Ahora sí no voy a tardar mucho. Hasta el apóstol se va a quedar sorprendido ahorita. ¿Por qué Isaacar era una tribu entendida en los tiempos? ¿Por qué? En el versículo 32, ya lo leímos de Primera de Crónicas, dice: de los hijos de Isaacar 200 principales, entendidos en los tiempos, y que sabían lo que Israel debía hacer, cuyo dicho seguían todos sus hermanos. Ojo, para que te pueda ir bien, lo que tienes que hacer es que cuando tú vengas a consultar o cuando tú consultes a Dios, lo siguiente que tienes que hacer, ¿qué es lo que tendrás que hacer? Obedecer. Porque si vas con Dios y le preguntas algo y la respuesta de Dios no te gusta, ¿qué vas a hacer? No, Señor, es que tienes que cambiar de opinión, porque eso que estás diciendo, pues a mí no me parece, no va de acuerdo a mis intereses, ¿no? Tampoco no llegas con Dios y le dices: ay, Señor, no te pases. O sea, yo quería este trabajo, no quería este, ¿no? O yo quería fulanito y tú me quieres mandar a perenganito. No, pues no. Yo quería Miss Colombia y tú me estás mandando a la vecina que no es cierto. No es cierto. No es cierto, no es cierto, no es cierto. ¿No? Pero muchas veces nosotros vamos y consultamos a Dios y le preguntamos a Dios y hacemos caso. No me contestes, no me contestes, no me contestes, no me contestes. Pero lo primero que debemos de entender lo que dice el pasaje, dice: eran entendidos de los tiempos y conforme al dicho, el pueblo, ¿qué es lo que hacía? Lo realizaba. Entonces es esta parte. Esta es probablemente la razón más fuerte. Discernimiento espiritual. Voltea con tu hermano y dile: discernimiento espiritual. Tienes que tener discernimiento espiritual, entender los tiempos, porque muchas veces llegamos y decimos: es que Dios me habló. ¿Y cómo te habló Dios? Algo que aprendí precisamente de mi cobertura de mi padre espiritual es: ¿y cómo te habló Dios? Porque me acuerdo que cuando yo venía le decía: no, es que Dios me dijo. ¿Y cómo te dijo Dios? A través de la palabra. ¿Por qué? Porque Dios no se va a contradecir. Dios no se va a contradecir. Entonces lo primero que tenemos que entender es eso. O sea, tenemos que tener un discernimiento espiritual, entender. Es como aquel que dice, se encuentra, de repente está en una casa, lo invitan a una casa y ven 500 pesos encima de la mesa y el dueño de la casa se fue al baño. Y muchos dicen: ay, mira lo que me encontré. Pues no te lo encontraste porque estás en una casa que no es la tuya y ese dinero no te pertenece a ti, ¿no? Entonces, por obvias razones, entiendes que ese dinero no te lo encontraste. Ese dinero tiene dueño, pero hay muchos que agarran y dicen: ay, es que me lo encontré, es una bendición de Dios. No, hay muchas cosas que son tan obvias que no tenemos muchas veces que no, ya es algo que Dios nos enseñó y que no tendríamos que estarle consultando a Él. ¿Sí? Pero tenemos que tener discernimiento espiritual. Dice: la tribu de Isaacar tenía revelación y discernimiento para saber qué hacer en el momento correcto. Voltea con tu vecino y dile: teniendo discernimiento espiritual, voltea y dile: teniendo discernimiento espiritual, sabremos hacer lo que es correcto. Vuelve a decir: teniendo discernimiento espiritual, sabremos hacer lo que es correcto. La libertad, muchas veces, a muchos conocidos o luego me critican, me dicen: ¿para qué quieres estar con Cristo si no puedes hacer lo que tú quieras? Y le digo: la libertad se nos da no para hacer lo que nosotros queramos, sino la libertad se nos da para hacer lo que es correcto. La libertad no es para hacer lo que nosotros queramos, sino la libertad es para hacer lo que es correcto. Porque cuando tú estás libre pero robas, si tú vas y robas a alguien y te agarra la policía,
¿Qué le vas a decir? Ay, no, yo soy libre. No me puedes arrestar porque yo soy libre. Te va a decir, perdóname, tú eres libre, pero no para hacer lo que es incorrecto. Tú eres libre para hacer lo que es correcto. Entonces, cuando Dios nos da la libertad, es para hacer lo que es correcto. Y haciendo lo que es correcto, nosotros salimos bendecidos. Somos más que bendecidos cuando hacemos lo que es correcto, porque tenemos la libertad de hacerlo. Entonces, bueno, ok, seguimos. ¿Qué es? Dice, no era una tribu cualquiera, eran líderes de influencia. Dile, voltea con tu hermano y dile, tú no eres un cualquiera. Así díselo, dile, no eres un cualquiera. Dile, tú eres un hijo de Dios. Ah, ¿verdad? Eres un hijo de Dios, o sea, no eres cualquier persona. Eso es algo que nosotros nos cuesta trabajo entender, que no somos cualquier persona, no que estemos discriminando, no estamos discriminando a nadie. Pero sí estamos entendiendo, dice la palabra, Pedro lo dice claramente en una de sus cartas, nosotros somos un real sacerdocio, una nación santa, un pueblo adquirido por Dios para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Entonces, si le vas a dar un aplauso al Señor, dáselo fuerte. Entonces, si nosotros somos una nación santa, una tribu, un pueblo escogido por Dios, y dice la palabra, escucha bien. Díselo a tu hermano, eres un real sacerdocio. Voltea y díselo a tu hermano, eres un real sacerdocio. O sea, y como sacerdotes, ¿qué es lo que hace un sacerdote? Ministrar. Entonces Dios te está dando la capacidad, te está instruyendo para que tú tengas la capacidad de ministrar la palabra. Es lo que Dios te está haciendo. Entonces, ¿qué era lo que sucedía con la tribu de Leví? No eran hombres entendidos. Dentro de todo el pueblo de Israel, todo el pueblo de Israel era especial, pero ellos tenían una función específica. Todos tenemos una función, todos funcionamos de una o de otra forma, todos tenemos una tarea específica, pero todos trabajando en conjunto vamos a llegar a la unidad, que es lo que Dios busca, trabajar. Tenemos diferentes tareas, diferentes propósitos, pero todos esos propósitos están unidos en Cristo. Entonces, el pueblo de Israel necesitaba a hombres que pudieran hablarles para saber qué era lo que tenían que hacer. Y eso era Isaacar. Ellos entendían los tiempos, no entendían cualquier cosa, sino entendían el tiempo. Ellos estaban, ahora sí, nosotros hablamos sobre el tiempo Cronos y sobre el tiempo Kairos. El tiempo Cronos es el tiempo que vivimos ahorita. Ahorita son, ¿qué hora son? 12:54, ese es el tiempo Cronos. Pero cuando nosotros entendemos el tiempo Kairos no es el mismo tiempo de nosotros. Es el tiempo de Dios, es el tiempo en el cual Dios está estableciendo qué es lo que se va a hacer. Y ellos era lo que entendían, no estaban en el tiempo normal. Ellos cuando entendían lo que Dios iba a hacer es porque estaban en la eternidad. Ellos, aunque estaban en la tierra, su espíritu, todo su ser estaba en lo eterno. Por eso entendían lo que iba a suceder o lo que se tenía que hacer. Y déjame decirte una cosa, tú como hijo de Dios y yo como hijo de Dios estamos en esa eternidad. Y si estamos en esa eternidad, nosotros tendríamos que comprender qué es el tiempo que estamos viviendo y qué es lo que tendríamos que hacer. Eso es lo que nosotros tenemos que entender, ¿vale? Dice, no era una tribu cualquiera, eran líderes de influencia, y lo que ellos decían, los demás lo seguían. En un tiempo de confusión como el actual, levantar una iglesia con ese nombre declara una unción profética y de sabiduría para la toma de decisiones. Declarar que esta iglesia es una iglesia como la de Isaacar es declarar que nosotros tenemos entendimiento en lo espiritual y que tenemos esa misma unción para saber qué es lo que tenemos que hacer, para saber qué es lo que tenemos que decir, cómo tenemos que actuar. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Primero nuestra casa, primero nuestra vida. El primer templo, la primera iglesia donde yo tengo que ministrar es en mi casa. Es el primer lugar. Es donde yo tengo que declarar la palabra profética, la palabra que da corrección, la palabra que da dirección, la palabra que bendice. Lo tengo que hacer en mi casa primero. Y después de mi casa traerlo a la iglesia, y después de la iglesia traerlo a mi trabajo, y después del trabajo traerlo a la escuela. Esos hombres y mujeres que entienden esto, donde quiera que se paren, y lo decía el apóstol la semana pasada, donde quiera que tú te pares eres bendición.
Entonces la bendición está contigo. Entonces, si la bendición está contigo, tú tendrías que saber cómo ministrar a tus compañeros de trabajo, cómo ministrar a tus compañeros de la escuela. No esconderte, porque muchas veces nosotros como hijos de Dios, como nos están atacando constantemente, lo que hacemos es querernos esconder. Como si fuéramos culpables de seguir a Cristo. Y si soy culpable de seguir a Cristo, sí lo soy. Pero no me avergüenza. Yo tengo que entender que Él está conmigo, yo estoy con Él. Y que si Él es la bendición, está la bendición en mí. Entonces, donde yo quiera que me pare, tengo que ser de bendición. ¿Sí? Y eso no lo entendía, le decía cuando vino el apóstol Jorge y empezó a hablar sobre esta parte. Dice, donde quiera que tú te pares, eres bendición. Y date cuenta, yo decía, nos puso unos ejemplos. Me acuerdo que de un restaurante, un lugar donde llegó, creo que fue en Colombia, que era un lugar donde no había nadie. Para llegar a comer, lo invitaron a comer y dijeron, pues vamos a comer aquí. Y no había nadie, no se paraba ni una mosca. Dice, después de que ellos llegaron, empezó a llegar la gente y empezó a llegar la gente y empezó a llegar la gente. Y el dueño se dio cuenta. Dijo, caray, ¿qué fue lo que hizo el dueño? Se dio cuenta de eso, entendió el dueño en lo espiritual. Y cada vez que el apóstol Jorge llegaba, creo que era a Colombia, si no mal recuerdo, cada vez que llegaba a Colombia, ¿qué creen que lo que hacía el dueño? Pues lo invitaba. Dijo, este trae la bendición, este cuando llega me llena el restaurante. Y eso es lo que nosotros debemos de entender. Y eso una vez les dije, yo la primera vez que lo probé, y estábamos la pastora allá, pero no lo probamos en un restaurante, lo probamos en un puesto de tacos. Llegamos ahí, no había nadie, y de repente llegamos y nos sentamos y empieza a llegar uno, empieza a llegar otro, empieza a llegar otro. Dije, ¿a poco sí? Todavía me quedé yo, ¿a poco sí, no? Bueno, ya una vez. Y otra vez, otro día en otro lugar, llegamos igual, no había nadie, y llegamos y otra vez llega uno, llega el otro, llega el otro, llega el otro. Dije, órale. Y empiezas a comprobar que la bendición está en ti, y si la bendición está en ti, tú eres la bendición. Ajá. Entonces no eran tribus cualquiera, sino eran hombres y mujeres llenos de sabiduría para tomar decisiones. Dice, ¿por qué representa gente de carga y trabajo, pero con revelación? Y sacar, hazno fuerte, bueno, ya lo leímos. Aunque eran trabajadores, no eran esclavos de su esfuerzo, sabían dónde descansar y cómo trabajar con sabiduría. Dice que ellos sabían dónde descansar y cómo trabajar con sabiduría. ¿Cuántos de nosotros necesitamos sabiduría para trabajar? Necesitamos sabiduría para entender dónde trabajar y cuándo descansar. Porque una de las cosas que Dios nos manda precisamente es a saber descansar, a entrar en su reposo. Y ellos lo entendían, trabajaban, pero sabían cuándo descansar. Voltea con tu vecino, dile, ¿tú sabes descansar? ¿Tú sabes descansar? Dice, la tribu de Isaacar es un pueblo que trabajaba para el reino con inteligencia espiritual, no solo con fuerza humana. Necesitamos trabajar con inteligencia espiritual dentro de la iglesia. Necesitamos trabajar con inteligencia espiritual. Necesitamos saber qué hacer. Necesitamos saber qué hacer para compartir el evangelio, para adquirir los recursos tanto espirituales como naturales, para que la iglesia crezca. ¿Sí? Ellos lo entendían, tenían ese entendimiento. Ajá. Y con esto, perdón, me faltan 2 puntos. Ya digo así, ya iba a terminar. Todavía no se me ilusione. Dice, apunta a una generación profética. El nombre profetiza que Dios levanta una iglesia entendida en los tiempos para profetizar sobre sus generaciones. Tú debes de entender, primero en tu casa, que si Dios te ha llamado como un hijo suyo, tú debes ser una hija, un hijo con entendimiento. Y si tienes entendimiento, sabes profetizar. ¿Y qué es profetizar? Declarar la palabra de Dios de una manera correcta.
Yo me tengo que levantar y declarar sobre mi hijo, sobre mi esposa. Debo declarar sobre mi vida. Debo declarar sobre la iglesia. Eso es lo que nosotros necesitamos hacer. Tú escuchas una palabra contraria a lo que Dios te dice, tú tienes que desecharla. Tú no tienes que hacer caso a esos dardos del enemigo, porque el enemigo constantemente te está aventando dardos, y esos dardos son palabras, ideas, pensamientos que no provienen de Dios y que Él trata de implantar en tu mente y en tu corazón para que tú los creas, y sobre esa mentira tú empieces a seguir, y no es así. Tú tienes que declarar la palabra correcta. Es como cuando dicen, ayer estuvimos trabajando con los matrimonios, le doy gracias a Dios por la vida de los matrimonios que estuvieron aquí. Tuvimos 7 matrimonios, gracias a Dios. Si alguien se quiere adherir, todavía estamos a tiempo porque vamos en la primera clase, ¿no? Son 10 semanas, pero alguien se quiere. Pero yo muchas veces cuando han llegado conmigo y me dicen, es que se me acabó el amor. Le digo, entonces tu amor tenía una fecha de inicio y una fecha de término, de una fecha de caducidad. Pero tú, ¿quién determinó eso? ¿Quién lo determinó? La misma persona. La misma persona determinó que tenía un tiempo para iniciar y un tiempo para terminar. Pero cuando vemos a Dios, la palabra de Dios dice que Él nos ama con amor eterno. Entonces, si Él nos ama con amor eterno y nosotros tenemos esa revelación, ese entendimiento, entonces ¿cómo tendría que amar a mi esposa? ¿O cómo tendría que amar a mi esposo? ¿O cómo tendría que amar a mis hijos? Con amor eterno. Entonces yo no podría llegar con el pretexto de decir, se me acabó el amor. Al contrario, mi amor tendría que seguir creciendo día con día. Porque el amor de Dios, cuando dice Gálatas capítulo 5 versículo 22, ¿qué habla? Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Dice, contra tales cosas no hay una ley. Al contrario, ¿quieres seguir amando más? Pídeselo a Dios. ¿Quieres seguir gozándote más? Pídeselo a Dios. ¿Quieres tener dominio propio? Porque eso es lo que nos falta muchas veces. Pídeselo a Dios. Incluso te dice Dios, ¿te falta sabiduría? Pídesela a Dios. Porque muchas veces es que soy ignorante para esto. Perdón, ¿quién te lo dijo? ¿Quién te convenció de que eres un ignorante? ¿Te dijo Dios eso? No. Hay una frase que dice, mientras que Dios te habla mientras que el diablo te habla por tu pecado, Dios te habla por tu nombre. Dios te habla por quien eres tú en Él. Porque el enemigo no se va a cansar de quererte destruir. ¿Y cómo te va a destruir? Constantemente acusándote y diciéndote cosas que no eres. Y Dios lo que hace es te dice, y Él cuando viene dice, pecaste, sí, pero sigue siendo mi hijo. Sigue siendo mi hijo, porque si yo te declaro un pecador, pues yo soy el primero que te estoy condenando. Y dice la palabra de Dios, yo no quiero la muerte del impío, sino que éste se arrepienta y se convierta de sus malos caminos, de sus malas decisiones, de su pecado. Entonces Dios, cuando nosotros pecamos, te dice, lo primero que te dice Dios es, bien, ven y estemos a cuentas, arrepiéntete de tu pecado. Dice, si tu pecado fuere como la grana, yo los emblanqueceré como la blanca lana. O sea, Dios lo que hace es decirte, tú eres mi hijo y tú no eres un pecador. Yo ya te perdoné de eso, yo ya lo olvidé. Lo que necesito es que ahora tú tomes la decisión de arrepentirte y de que sigamos adelante. Y eso es lo que pasó con Isaacar. Era una tribu que no tenía entendimiento, que no comprendía, iba a la batalla. Pero llega un hombre y le da una declaración. Y esa declaración activa algo. ¿Y qué es lo que activa? Un entendimiento en lo espiritual. Hoy quiero decirte que Dios lo que quiere hacer es que tú seas activado en un entendimiento espiritual.
que tú puedas empezar a comprender de hoy en adelante lo que Dios va a hacer. ¿Para qué? Para que lo que Dios va a hacer antes de que Él lo haga, tú lo entiendas y empieces a profetizar. Lo que dice la palabra de Dios, que nosotros tenemos que llamar las cosas que no son como si fuesen. Entonces, cuando muchas veces les pregunto a los que están casados, ¿no han tenido hijos? No, pues declara. ¿No te has casado? No, pues declara. Empieza a declarar. ¿No has tenido el trabajo? Declara. ¿No has tenido aquello? Decláralo. Decláralo conforme a la palabra. Declaramos que somos sanos. Declaramos que somos sabios. No todos lo creyeron, pero bueno. O sea, declara, empieza a declarar. Dices, no, es que no es que no me veo, no es que te veas tú, es que tienes que ver cómo Dios te ve. O sea, si tú te ves al espejo, te vas a decepcionar, ¿no? Te vas a decir, no, pues ya. Dices, no, pues ya fui. Pero yo lo que trato de hacer es que cuando me veo en el espejo, no veo la imagen que estoy viendo. Estoy en ese momento diciéndole, Señor, muéstrame lo que tú ves en mí. Y lo que tú ves en mí es lo que yo tengo que declarar. Y entonces cuando yo veo a mis hijos, cuando yo veo a mi esposo, cuando yo veo que no han cambiado, ¿pero por qué no han cambiado? Porque muchas veces tú has profetizado mal sobre de ellos, tú los has maldecido y no cambian. Pero ¿qué pasa cuando Dios te da entendimiento en lo espiritual y te dice, es tu esposo o tu esposa, es quien yo lo he puesto al lado tuyo para que sean perfeccionados y para que crezcan, para que formen una familia, para que sus hijos sean de bendición y tu tercera y cuarta generación sean benditas en todas las naciones? ¿Qué pasa cuando tú empiezas a ver esta forma? Empiezas a entender en lo espiritual y empiezas a declarar, y lo que está en los cielos se empieza a formar en la tierra. Entonces, gloria sea al Señor. Y eso es lo que yo declaro. Yo declaro sobre mi hijo, yo declaro sobre mi esposa, aunque me maltrate. No es cierto, no es cierto. Voy a declarar de una manera correcta, porque si no al rato sí me van a, no es cierto. No, el primero que me va a jalar las orejas es el Señor. Es el primero que me va a jalar las orejas, ¿no? Pero al contrario, yo tengo una mujer que ha sido y es de bendición para mi vida. Y yo les he dicho, parte de mi ministerio de ser pastor es porque Dios me puso con la persona indicada. ¿Por qué? Porque la persona indicada Dios a través de la persona indicada te va a impulsar, va a poner un fundamento para que tú crezcas. Y viceversa, también te está colocando a ti con la persona indicada para que tú la impulses, para que ella crezca o para que él crezca. Entonces, cuando veas a tu esposo, todos los que están casados, ahora cuando veas a tu esposo, ya no lo veas de una manera incorrecta, velo de una manera correcta y dile, Dios me ha puesto al lado de este varón o al lado de esta mujer para que yo le ayude a perfeccionar su propósito en esta tierra, y entre los dos podamos cumplir con el llamado que Dios nos ha dado. Esa es la manera en que tú tendrías que estar viendo a tu esposo o a tu esposa y profetizando sobre tus hijos. Ellos lo entendían. Siguiente punto, ya con esto voy a terminar. Él profetizaba. Porque es una marca de identidad única y espiritual. El nombre de la tribu de Isaacar no es común, pero eso lo hace poderoso. No apunta a una tradición o a una estructura humana, sino a una misión profética de entendimiento, discernimiento y dirección para el pueblo de Dios. Dios nos puso un nombre hace tiempo. Toda congregación tiene que tener un nombre que ha sido revelado proféticamente, porque ese nombre de la congregación es el destino. No me creyeron todos, pero bueno, no me están creyendo todos. Por eso estamos como tan, ¿cierto? Tenemos que entender. Yo cuando
Estuve en ese tiempo cuando Dios le dio la revelación al apóstol hace algunos años. Y cuando Él nos habló acerca de la palabra profética que está en Isaías. ¿Cuántos ya han cursado la escuela de liderazgo? ¿Cuántos han cursado la escuela de liderazgo? Bueno, todos los que no levantaron la mano los invitamos la siguiente semana, si mal no recuerdo, empieza la escuela de liderazgo, empezamos el primero, el segundo, el tercero, hasta el sexto trimestre. Pero viene la visión. ¿Y qué es la visión? La palabra profética para poner el fundamento para sobre eso empezar a construir. Y Dios nos ha llamado para hacer luz a las naciones. Entonces es lo que nosotros tenemos que cumplir. Y entonces si yo sé qué es lo que tengo que cumplir, ¿qué es lo que tendría que yo estar haciendo? Preparándome. ¿Preparándome para qué? A lo mejor yo no voy a ser enviado a las naciones, no sé. No lo sé. Yo estoy primeramente Dios esperando ya que Dios me autorice para irme a ciertos lugares donde digo, Señor, yo quiero ir a esos lugares. Pero Dios te está preparando ¿para qué? También para poder capacitar a otros. Y puede ser que alguien de los que sea tu discípulo esté sembrando en alguien que vaya a las naciones a establecer el reino de Dios. Y eso es lo que yo soy. Yo así se lo digo literal. Estoy trabajando con hermanos. Yo trabajo con todos los que trabajo. Le digo, tú tienes que tener, les digo a los hermanos, tú tienes que tener la idea de no nada más quedarte aquí. Tienes que tener la idea de que este es un centro de capacitación. Es un centro de capacitación en el cual si tú tomas el reto y empiezas en ese proceso, Dios en un determinado momento te va a promover. Te va a promover en un área dentro de esta congregación o en otro lugar donde se vaya a establecer otro centro cristiano luz a las naciones. No todos lo creen, nada más Laura que está aquí. Yo estoy trabajando con esa visión. Y si no me creen, díganles a todos los que estoy, les digo, a ver, lo primero que yo te digo es, tú estás aquí, pero estás siendo capacitado. ¿Para qué? Por una tarea en específica aquí. Pero Dios va a ver tu fidelidad y tu empeño. Y Dios lo que puede hacer es promoverte a otro lugar para establecer otra congregación. Y que a través de ti sigas sembrando para que siga creciendo y muchos otros sigan tomando de ese fruto que está siendo producido en ti para ser de bendición a otros. Y eso es lo que sucedió con Isaacar. Entendió, Dios le reveló, entendió su función y empezó a trabajar sobre su función. Te voy a pedir que te pongas de pie. Te voy a pedir a Ceci así. Yo cuando estamos trabajando con alguien dentro de la iglesia, algo que les empiezo a preguntar es, ¿qué crees tú a lo que Dios te está llamando? Porque primero les pregunto, ¿qué crees que es a lo que Dios te está llamando? Y ya sobre su autocontestación, ya empezamos a orar. Vamos a ver, vamos a orar. ¿Por qué? Porque a mí me interesa como ministro, como al apóstol, es que la tarea que Dios ha diseñado para ti se pueda cumplir. ¿Por qué? Porque somos iglesia, porque somos una familia, porque somos hijos de Dios. Y lo que estamos trabajando no es mi propósito. No es el propósito del hermano, de la hermana, es el propósito de Dios. Eso es lo que es. Y hace tiempo escuché esta frase y desde ahí dije, sí, Señor,
Eso es cierto. El propósito de Dios es más grande que mi propia vida. Y eso es lo que quiero que estés repitiendo constantemente, porque muchas veces tus propósitos no permiten que el propósito de Dios se cumpla en ti. Y entonces yo agarro y muchas veces cuando estoy flaqueando, cuando estoy queriendo hacer lo que a mí se me pega mi regalada gana, es en ese momento que me acuerdo de esta frase: el propósito de Él es más grande que mi propia vida. Es más grande. Pero sé claramente que cuando yo cumplo su propósito, Él me bendice. Él me bendice. Y lo que yo necesito, Él me lo da. Si necesito una familia, Él ya me la dio. Si necesito una casa, ya está. Si necesito un coche, ya está. Si necesito esto, ya está. Pero para eso necesito caminar en su voluntad. Y eso es lo que yo estoy tratando y buscando hacer. No somos perfectos, le dije al principio, cuando me hizo esta pregunta. Bueno, es que Dios quiere que de vez en cuando. Le dije, no. Lo que Dios quiere es que nosotros lo busquemos. Pero lo que Dios busca es que nosotros seamos santos como Él es santo. Y buscando ser apartados para Dios, Él se va a encargar de todo lo demás. Yo me trato de imaginar a la tribu de Isaacar, porque esta revelación y esa revelación no les llegó nada más porque sí, sino porque había un propósito. Ahora yo te digo a ti, no sé cómo te has sentido, no sé qué es lo que has pensado. A lo mejor ya llevas muchos años, y eso es muchas veces con lo que también peleo. Tú puedes llevar muchos años en la iglesia y a lo mejor piensas y dices, no, pues yo ya no creo que Dios vaya a hacer algo conmigo. No sé. Porque hay muchos a los cuales Dios los ha rescatado teniendo 60, 70 años, y ya por tener 60, 70 años ya no tienen nada que hacer. No es cierto. No es cierto. Hay muchos que me van a decir, es que yo soy muy chico. Tampoco. Vemos a Jeremías en la palabra. Señor, ¿cómo? Si soy un niño. No digas. El mismo Dios le dice, no digas que eres un niño. Yo te estoy viendo de otra manera. Yo te estoy viendo como mi profeta. Te estoy viendo como ese hombre al cual yo voy a enviar a las naciones. Voy a enviarlo a profetizar, y al cual yo voy a estar respaldando. Entonces tú no te preocupes por la edad. Tú preocúpate por el propósito. Tú preocúpate por lo cual Dios te llamó en este tiempo. Dios te llamó en este tiempo. ¿Para qué? Él lo sabe. Pero sobre todas las cosas, para que tú anuncies. Para que tú anuncies. No una persona que se esconda, sino una persona que sea público. Alguien que vean. Alguien que vean. No porque te estén vanagloriando, sino que vean lo que Dios está haciendo en ti. Dice la palabra, con esto vamos a orar, que cuando eso sucedió con la tribu de Isaacar, ¿qué es lo que pasó? Antes no los visitaban. Antes no los visitaban, y de repente sucede la bendición de Moisés sobre la vida de Isaacar, y dice que ahora todos subían a donde estaban los de Isaacar. Antes nadie los veía. Antes nadie los consultaba. De repente, como dice la palabra, hubo un de repente. Y tu de repente puede suceder en cualquier momento. ¿Sabes cuándo va a suceder? Cuando estés en comunión con Él. Lo que tú has estado anhelando y lo que tú has estado pidiéndole va a suceder en un de repente. Ni siquiera vas a decir, ¿qué ahora qué pasó? Ahora